Nacida en la catalana ciudad de Sabadell, a menos de 30 kilómetros al norte de Barcelona, Esther Vives Esteve dedicó prácticamente toda su vida al periodismo y la militancia activista y feminista. Se licenció en periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona en el 97. Obtuvo también allí un máster en sociología 13 años después, ejerciendo actualmente la docencia en el máster de agricultura ecológica en esa casa de estudios y en el máster en desarrollo, cooperación y acción comunitaria en la Universidad Ramon Llull. En la primera década de este siglo fue parte de los movimientos antiglobalización, participando en varias ediciones del Foro Social Mundial, entre otras actividades. Ha sido colaboradora y columnista de varios programas de televisión de su país, así como en radio, foros de internet y publicaciones de todo tipo, siendo además miembro del Consejo Asesor de la revista Viento Sur. Escribió y coescribió varios libros acerca de los movimientos sociales y otros tantos dedicados al sistema agrícola y alimentario y el consumo crítico, siendo galardonada en 2015 con el Premio Biocultura al Periodismo comprometido con el medio ambiente. Luego de someterse a distintas técnicas de reproducción asistida durante 5 años, fue mamá en 2015 y a raíz de ello comenzó a escribir acerca del parto, la violencia obstétrica y lactancia materna desde una perspectiva feminista y ecologista. Descubrió que maternar no solamente es invisible para la sociedad, sino también para los movimientos que buscan cambiar esa sociedad, como el feminismo, que por lo general no habla del ser madre en clave de derechos. En su libro Mamá desobediente, una mirada feminista a la maternidad, plantea que es necesario hablar de la maternidad real, denunciando la romantización de la misma, buscando madres libres, sin imposiciones ni violencias. Es un placer para nosotros recibir a Esther Vives en Uruguay. Bienvenida a Uruguay. Gracias. ¿Primera vez? Primera vez. Llegaste ayer. Ayer aterricé. Y estuviste también presentando un poco este libro, que en realidad lo sacaste, como veíamos en la presentación, en el 2019. ¿Ha habido cuántas ediciones? Bueno, Montevideo en Uruguay llegó en el año 20, justo coincidiendo con la pandemia, y han habido muchísimas ediciones específicas en distintos países de América Latina. En cada país tiene una portada distinta a cargo de una ilustradora nacional. Bien. ¿Y qué tiene de especial, libro? Es un libro que básicamente plantea otra maternidad, plantea hablar de la maternidad real, de esa maternidad que no nos cuentan, es decir... ¿Cuál es esa maternidad real? Te conviertes en madre y muchas veces piensas pues, que la maternidad va a ser fácil, va a ser sencilla, que te vas a enamorar de tu bebé nada más verlo, y esto en realidad... Quedar teta va a ser un placer y va a estar todo divino. Y no, la maternidad tiene luces, tiene sombras, ser madre en realidad significa fracasar, no llegar a todo, equivocarse. No poder con todo. Tenemos que mirarnos con más compasión las madres y entender que ser madre no es sencillo y que ser madre es muy difícil en esta sociedad, con estas licencias de maternidad tan cortas, con estos partos donde a menudo no se escucha nuestro deseo, con unas lactancias maternas muy difíciles de tirar adelante. Es decir, todo esto es la maternidad real y tenemos que hablar de ella para reconciliarnos con esta maternidad y para saber si somos madres que lo estamos haciendo bien, a pesar de todo, y si no lo somos, pero lo vamos a hacer para saber qué nos espera. Quiero preguntarle a la Esther, mamá, ¿a vos te costó ser mamá? Sí, tuviste 5 años para tener a tu hijo, en un momento no querías ser mamá, después vino ese deseo de serlo. Contame cómo fue ese proceso, porque también está inmerso en este libro. En el libro hablo de muchos temas que son tabú en la maternidad y uno de ellos es la infertilidad, que sufrimos muchas mujeres. Cada vez más mujeres sufrimos problemas de infertilidad y normalmente son experiencias que se viven en solitario, en silencio, con culpa, y por eso es importante compartirlo, porque ser infértil no es un problema individual. Cada vez es más difícil tener criaturas, posponemos la maternidad y cuando queremos tener hijos con 38, 39, tenemos dificultades para quedarnos embarazadas. Y es importante compartirlo porque muchas mujeres se encuentran en esta misma situación. Y al final no somos madres o posponemos la maternidad porque esperamos tener una estabilidad personal, laboral, económica que nunca llega. Y cuando nos lo planteamos, tal vez es demasiado tarde o casi.
Y en tu caso, como decíamos, 5 años tuviste para tener Sí, a tu hijo. Fue un proceso, imagino, en el que Sí. decidiste abandonar en algún momento, en el que la presión social, ¿cuánto jugó en ese proceso? Bueno, no fue fácil porque, claro, yo me sometí a distintos tratamientos de reproducción asistida, varias inseminaciones artificiales y finalmente tuve a mi hijo a través de una fecundación in vitro. Y no es sencillo porque en mi caso yo no lo conté en ese momento, lo conté por primera vez en el libro y se vive con mucha soledad. Pero cuando empiezas a hablar de ello te encuentras que muchas mujeres pasan por lo mismo y afortunadamente se está rompiendo el tabú acerca de esta cuestión, porque querer ser madre y no poder serlo es algo a menudo muy estigmatizado, porque se considera que tú como mujer podrás ser mamá cuando quieras y esto más a menudo de lo que nos pensamos no sucede. Vos en este libro hablás de no callar, exactamente eso, de darle voz a muchas situaciones en las que históricamente se escondieron debajo de la alfombra o adentro nuestro, porque no las pusimos en palabras, que es una palabra además que se dice tanto. Es el caso de la violencia obstétrica, partos en los que se sufre violencia y que se ha naturalizado en nuestro país, no es ajeno, y hay madres muy valientes que en este año particularmente le han dado voz a esas situaciones. De hecho, hay una página que se llama Violencia Obstétrica Uruguay, que es creada por una mamá que sufrió violencia obstétrica, y allí llegan un montón de casos de mujeres uruguayas que tienen miedo de dar su nombre, y esa mamá es la que replica esas historias y le da visibilidad. ¿Qué pasa con la violencia obstétrica y qué pasa con el miedo a hablar y con el callar, que vos es lo que decís, bueno, tenemos que expresarlo, tenemos que hablar y poder sanar una situación? Total. Porque es para sanar, no es, Total. es para que eso se termine y para poder sanar también. El problema es que las madres hemos normalizado tanta violencia y tanta discriminación y tanto abuso en nuestras experiencias que pensamos que es lo normal. Y lo mismo sucede en el parto. Nos han dicho que parir es callar, es no poder opinar, es que tal vez das a luz y te separan de tu bebé, que te hacen una cesárea innecesaria, una episiotomía por rutina, que no te informan adecuadamente. Todo esto mucho a menudo sucede en el parto y pensamos que es lo normal, pero esto es abuso y es violencia y deja una cicatriz física y emocional en nosotras. Entonces es importante decir que estas prácticas son constitutivas de violencia obstétrica, y es importante nombrarlas para acabar con ello, porque si no se nombra una cosa, no existe. Entonces es fundamental visibilizarlo, ponerlo nombre, denunciarlo, porque por desgracia los estudios señalan que muchas mujeres, cuando empiezas a preguntar, se ve que han sufrido maltrato en su parto. Y es fundamental tener partos respetados, tanto para la mujer como para la criatura, que no se nos maltrate en ese momento ni física ni psicológicamente. Y por lo tanto, si una mujer considera que hay algo que chirría en su parto, es importante que hable, es importante que lo comparta con amigas, con otras mujeres que han parido, para poder visibilizar esa herida y poder sanarla. Es fundamental. Y también hay compañeras como Gestar Derechos, que es una asociación que justamente acompaña a las mujeres que quieren denunciar esta situación. Tremendo el trabajo. Un abrazo a las compañeras de Gestar Derechos, que la verdad que hacen un trabajo increíble. De hecho, hicieron el primer observatorio de violencia obstétrica en Uruguay y pusieron en números y en palabras todo lo que estaban sufriendo las mujeres. Así que les mandamos un gran abrazo, porque han generado un antes y un después y un precedente en nuestro país también para, bueno, visibilizar esta violencia. ¿Qué pasa con la culpa? Ay. La culpa. Sí, También está en este libro. Sí, la culpa es una constante que nos acompaña como madres. Desde que nos quedamos embarazadas empezamos a sentir culpa por cómo por nuestro embarazo, por nuestro parto, por esa lactancia que tal vez nos cuesta de conseguir, y esta culpa nos hace vivir la maternidad con mucho dolor. Y es importante decir que a menudo esta culpa no es nuestra. Es decir, cuando yo no tengo ese parto que esperaba y siento culpa, es que es muy difícil tener un parto respetado en un sistema sanitario donde la violencia obstétrica forma parte estructural del mismo, donde de manera sistemática muchas veces no nos tratan adecuadamente. Es muy difícil también tener una lactancia materna satisfactoria cuando tenemos unas licencias de maternidad cortísimas, que son ridículamente cortas. Entonces, a menudo nos sentimos culpables por no poder amamantar como queremos, por ese parto que no hemos podido tener, por no llegar a todo. Pero es que es muy difícil conciliar la maternidad en una sociedad donde las madres y las criaturas
casi lo tenemos todo en contra. Entonces es importante visibilizar este contexto adverso para el parto, para la lactancia, para la crianza, para el posparto, para entender que esa culpa que me persigue, que me hace sentir mal, en realidad no me pertenece y que me tengo que liberar de ella. En una entrevista que diste, creo que fue en México, en una de las presentaciones de tu libro, me lo anoté así, como en grande, abajo de la culpa. Menos juicio, más sororidad. Totalmente. Las mujeres y las madres estamos acostumbradas a recibir todo tipo de comentarios, juicios de valor, qué tenés que hacer, qué no tenés que hacer, cuando nadie lo pidió, sobre todo. Porque cuando uno lo pide, bueno, uno muchas veces empatiza y quiere que otra mamá le diga, ¿cómo hiciste con la lactancia, por ejemplo? No sé, o ¿cómo hiciste con tal cosa? Pero a menudo nos encontramos con juicios de valor y por lo general vienen de otras mujeres. Sí, las madres sufrimos un juicio constante y parece que nunca hacemos nada bien. Se nos juzga si damos el pecho, si damos el biberón o la mamadera. Se nos juzga si porteamos a nuestro bebé, si lo llevamos en el cochecito. Es decir, siempre se nos va a juzgar, hagamos lo que hagamos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que cada madre hace lo que puede en las circunstancias con las que se encuentra. Que al final las madres pues no llegamos a todo, porque es muy difícil llegar a todo en esta sociedad. Las madres fracasamos, nos equivocamos. Es decir, ser madre es básicamente esto y hay que ser mucho más compasivas con nosotras y con las otras. Por eso decía, más solidaridad entre madres y más sororidad, porque necesitamos esta empatía y este juntarnos con otras mujeres para que así también la maternidad nos sea más gozosa y nos sea también más fácil. Y está buenísimo cuando no llegamos, no podemos decirlo, o sea, bueno, estoy hasta acá, o manifestar también lo que nosotras sentimos, y que ese hijo que tenemos también sepa que una mamá nos cansamos, que no somos perfectas, que está todo siempre bien, no, mamá está cansada, mamá... Y que está bien, y que está bien que sea así, es decir, está bien porque la maternidad son luces y sombras y ser madre pues implica que amas con locura a tu bebé, a tu hijo, a tu hija, pero hay momentos que dices, no puedo más, por favor, tómalo. Esto está bien. Y normalmente se nos juzga si nos quejamos en relación a la maternidad, pero es que quejarnos es saludable como madres, porque si no tenemos que callar, como guardar. Sí, ¿no? Esconder la cara oscura de la maternidad tras una máscara, cuando al final la maternidad implica eso, contradicción, ambivalencia, y reconocer esta contradicción en la maternidad permite reconciliarnos con esta experiencia materna y vivirla y disfrutarla más. En el libro también, ya vamos a cerrar, pero hablas de maternidades, ¿no? Sí. No hay una maternidad, hay tantas maternidades como madres en el mundo. Y eso también está en el libro, y que tiene que ver con la diversidad y tiene que ver con eso, que somos... Sí. Madres todas, como queremos, como podemos, y hacemos siempre lo mejor pensando en nuestros hijos. Sí, por un lado hay incluso tantas madres como hijos tenemos, porque somos distintas en nuestra maternidad en función de la criatura, también en función del momento en el cual nos encontramos. Pero es que la maternidad es plural y diversa por definición. Hay madres adoptivas, hay madres biológicas, hay madrastras, hay madres solas, hay madres lesbianas, hay madres que dan a luz por cesárea, que dan a luz vía vaginal, que amamantan a sus criaturas, mamás que le dan la mamadera, y todo está bien, porque no hay madres de primeras ni madres de segundas. Las madres hacemos lo que podemos y esto es suficiente. Esther, muchísimas gracias por estos minutos, por este encuentro, por tu llegada al país. ¿Cuándo te vas o por dónde vas a andar? Pues mira, mañana me voy ya para Buenos Aires. Bien. Así que rápido pero intenso. Esta tarde presentamos el libro en Cultura Alfabeta a las 7. Pues más que invitados, todos quienes quieran acercarse, ¿no? Por supuesto, allí vamos a estar. Esther, bienvenida a nuestro país. Siempre gracias por este librazo, que te voy a pedir que me lo firmes. Gracias. Porque esta licencia me lo voy a devorar. Muchas gracias. Un placer. Cerramos por acá nuestra segunda entrevista de la mañana en el living de casa. Vamos con los compañeros. Pará, ¿tenemos más compañeros de trabajo? Tenemos nuevas incorporaciones en nuestro staff, como lo merecemos, señores. Si no, vean estas nuevas fichas.